Bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días. Lamentablemente este impasse diplomático no se da entre dos naciones enemigas, ¿no? Se da entre dos naciones o dos estados amigos, Amigos, hermanos, claro, hermanos, diría yo. Partes de América Latina y dos estados en los que siempre ha habido unas buenas relaciones internacionales, algunas fricciones en el pasado inmediato que se dan alrededor de la oposición del gobierno de López Obrador para que el Ecuador suscriba un tratado de libre comercio con México que le hubiera permitido ser parte de la Alianza del Pacífico. Ahora, ahí hay que también tener como otro antecedente que ahí se refugie la plana mayor, hay que reconocerlo, del correísmo en el país, que está prófuga de la justicia ecuatoriana por delitos comunes. Lo primero que hay que señalar, ellos no están perseguidos por delitos políticos, no están perseguidos por la forma que piensan, por su posición ideológica, sino por delitos comunes, muchos de ellos sentenciados de procesos o de delitos contra la administración del Estado, como por ejemplo aquellos que están sentenciados del caso Sobornos 2012-2016, donde está el propio presidente de la República y el vicepresidente. En este caso, doctor, ¿a quién le corresponde determinar si alguien es perseguido o no perseguido político para darle asilo? ¿Le corresponde al gobierno mexicano analizar aquello o le corresponde a la justicia ecuatoriana determinar si son delitos comunes o no son delitos comunes? Esa es una atribución, el tratado lo señala así, exacto, del propio Estado que otorga el asilo. ¿Él califica o no? Claro, ¿a quién le correspondería calificar eso? Obviamente al gobierno de López En este caso, al gobierno mexicano. Sí, lo que pasa es que estaba poniendo un poco el contexto, pero vale la pena su pregunta porque la vamos a contestar, obviamente, porque el conflicto se deriva precisamente del asilo político concedido a Jorge Glass, a quien la justicia ecuatoriana no considera un perseguido político, sino un delincuente común. Y no lo estoy calumniando ni difamando porque cuando una persona ya tiene sentencia ejecutoriada, se deja de presumir su inocencia, que es un derecho de todos, además de que se presuma su inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Ahora, vamos concretamente. ¿Qué es lo que produce este impasse diplomático y político? Primero, unas inadecuadas declaraciones de López Obrador, con el mismo argumento del correísmo en el país. Más o menos dice que los que organizaron la muerte de Villavicencio fueron los enemigos del correísmo a fin de perjudicar a la candidata del correísmo que iba a ganar la presidencia de la República. Ese de hecho es un argumento mentiroso, porque de las investigaciones del caso Metástasis, por ahora la hipótesis principal es que fue un asesinato producto de una organización criminal. Termina diciendo prácticamente que el beneficiario de la muerte de Villavicencio fue el presidente Noboa. Inclusive se trata de burlar de que al debate fueron con chalecos antibalas. El único candidato que fue al debate con chaleco antibalas fue Noboa. Claro, fue Noboa. Entonces el otro obviamente se sintió ofendido y en forma inmediata la declara la embajadora de México en el Ecuador como persona non grata. Es decir, es un mecanismo de protesta a nivel diplomático extremo, evidentemente, pero bueno, es decisión soberana también. La pregunta era, ¿por qué la declara ella? La declara porque es el representante del presidente en el territorio ecuatoriano. Así es. Por eso la declaró a ella. Ahora, que fue una decisión exagerada y drástica, desde mi punto de vista sí, porque se pudo presentar una nota de protesta llamada consultas a la embajadora. Habían otros mecanismos. Inclusive solucionar el problema con una disculpa pública del presidente de México, que es medio menso, como dicen los mexicanos mismos, ¿no? Porque es muy difícil. Su forma de comunicar también tiene no especial, articula bien las frases. No tiene facilidad de palabra. Ya tiene graves antecedentes en crear conflictos diplomáticos con varios países de América Latina y del mundo, España, Perú mismo.
no hay mucho tiempo para conversar los detalles. Bueno, entonces... Avancemos. Ahí Había un hay- mecanismo para justamente apaciguar y esclarecer Sí. cosas. No lo aplicó el Ecuador. Ya, pero ahí hay una primera violación, Ujú. que es la violación al principio de no intervención en los asuntos internos del De Estado. acuerdo contigo. Es un principio general del derecho internacional. Nacional. Porque llegar a decir, es que es una cosa muy delicada, en el Ecuador jamás se ha presentado un magnicidio, es decir, el asesinato de un candidato político, el que fue Villavicencio, pudo haber sido la misma Luisa. Ujú. El problema en sí es un golpe a la democracia, No, y había un antecedente con Abdón Calderón Muñoz. Tú recordarás lo que pasó también. pero Que- ella no era candidato. No, digo, pero se lo mataba porque su posición política. Tú recordarás que hubo un Sí, antecedente. a Jaime Hurtado también. A Jaime Hurtado Pero, González. justamente, pero ¿no? no en una contienda presidencial. Presidencial. Para decidir Ujú. y nada más ni nada menos que al jefe del Estado ecuatoriano. Así es. Y ahí se produce pues esta decisión obviamente del presidente exagerada, pero bueno, está dentro del ámbito de sus facultades, hasta ahí no hay ninguna violación de Ujú. parte del Ecuador. Ahora, al siguiente día hace declaraciones muy duras López Obrador. Pero Dice- pues ya le declaran persona no grata a la canciller. Cuando ya la Es declaran una persona- reacción posterior, aclaremos Así las es, cosas. exactamente, al segundo día. Termina anunciando que va a otorgar el asilo político a Jorge Glass. Recordemos que Jorge Glass, para la justicia ecuatoriana, no es un perseguido político, sino que es prófugo de la justicia, o era prófugo de la justicia, porque la justicia había ordenado que regrese a la cárcel de donde lo sacaron ilegalmente, y muy grave esto, porque lo sacan a través de un habeas corpus, de acuerdo a la información del caso Metástasis, Ujú. pagó el narcotráfico su Claro. excarcelación. Sí, pero ese tema es eminentemente jurídico. Jurídico. Evidente. Nada tiene que ver Bueno. con la actitud de los dos presidentes. Entonces, aquí se produce una violación de un convenio específico, ¿no? Que es la Convención sobre Asilo Político de Montevideo de 1933 y el de Caracas, 1954. Establecen la posibilidad de que un determinado Estado asile políticamente a quien es perseguido desde el punto de vista político. Ujú. Me permito leer solo Claro esta que sí. partecita. En el artículo 1 de la Convención de Montevideo dice: no es lícito a los estados dar asilo en legaciones, naves, campamentos o aeronaves militares a los inculpados de delitos comunes que estuvieran procesados en forma o que hubieran sido condenados por los tribunales ordinarios. Dice en su artículo 2, la calificación de la Exacto. delincuencia política corresponde al Estado que preste el asilo. Claro. Obviamente se produce la violación a otro tratado, que ahí sí es la Convención de Viena. De Viena, claro. El artículo 22 de la Convención de Exacto, Viena artículo 22. para relaciones diplomáticas. Dice, los locales de la misión son inviolables. Ujú. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Y aquí también otra cosa importante, ¿no? Dice, los locales de la misión, su mobiliario Exacto, detalla que está y sujeto. demás bienes situados en considerado ellos, territorio nacional así como los del medios Estado. de transporte, Exacto, incluidos esos. no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Yo le escuchaba a alguien que dice, era que espere Que a salga que de la salgan los puerta, claro. vehículos Tampoco podía. y obviamente Ahí lo ya, cogía preso. Claro. o sea, Tampoco podía. se produce Seguía una violando. infracción a una convención, es decir, se produce una infracción al derecho internacional. Internacional. La conclusión, desde el punto de vista jurídico, es que México y Ecuador violaron disposiciones del derecho internacional y que el Ecuador, por más que México haya violado, no pudo haber respondido con de igual- otra violación. Claro, o más grave quizá. Con Gustavo, otra violación. ahora sí, ¿cuál podría ser el camino
¿Cuál podría ser el mecanismo de solución a un problema? Porque aquí se trata de algo más, no se trata de 2 presidentes y 2 gobiernos, se trata de los intereses de Estado, de la nación ecuatoriana, y allí están también los intereses económicos y personales del individuo. A lo hecho pecho, dicen, Sí. ¿no? Fue un exabrupto de ambas partes. De ambos lados. Y no estaba autorizado legalmente. El presidente Noboa aparecía frente a una violación, yo también pues le enfrento con otra Claro. violación. Ahora dice que eso lo que lo motivó fue el momento que estaba pasando. Claro. Que se le venía cuesta abajo la consulta popular porque se sufrió un bajón y que necesitaba un trofeo justamente para poder resolver su problema. Ahora hay sospechas y parece que información muy clara de que Glass intentaba fugarse en contubernio con la propia embajada, y eso hubiera sido catastrófico para el presidente. Por eso digo, a eso le preocupó. Al principio parecía que se estaba creando un verdadero tongo, ¿no? Ujú. Que todo era programado para que con sus socios correístas se produzca una especie ahí de teatro entre López Obrador y Noboa que permita que Jorge Glass vaya a festejar el cumpleaños del Mashi, más o menos, ¿no? Ya, pues, ¿qué nos puede esperar? Evidentemente, México, inclusive por la posición ideológica de su presidente, nos va a presentar la denuncia. Claro. Puede presentarla Internacional de Justicia. 3 instancias, ante la OEA, ante las Naciones Unidas y ante la Corte Internacional de la Haya. Ujú. ¿Cuáles pueden ser las sanciones? Sanciones de tipo económico, comercial y sanciones de tipo diplomático. Lamentable que hayamos llegado a este ¿Qué le parece una momento? pregunta final? Porque me dice que se acabó el tiempo, de que la canciller no asista a defender y argumentar los hechos. Personalmente me parece una equivocación. Lo cierto que sea porque otra equivocación. Es un tema prioritario. Lo comparto con usted. Y si no está el presidente de la República, tiene que estar el Ministerio de Relaciones Exteriores. La responsable directa. La titular. Claro. Y yo creo que en estas circunstancias, sin dejar de ser críticos, nos corresponde alinearnos en defensa de los intereses del Ecuador. país. No es justificable bajo ninguna circunstancia lo que está haciendo el presidente Correa. Ujú. El expresidente Correa está pidiendo Sanciones. públicamente que lo sancionen al gobierno de su propio país. Increíble pensar que un expresidente de la República puede estar pidiendo castigo para el país del cual fue presidente de la República. Sí, Me permiten sí, Gustavo. terminar con una puntualmente. cosa chiquitica. Para el presidente Noboa, ojalá le llegue este mensaje. Alguien se encargue de hacerle llegar. Con la mafia no se pacta, por más que ésta tenga el bloque mayoritario en la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Gustavo Ortiz Hidalgo y su información en Noti Radio, primera emisión.